Estimados, el día de hoy, en conjunto con mis compañeras Belén Ramírez, Javiera Rivera, Valentina Kraus, Catherine Carrasco, Tamara Arriagada y quien les habla, Millera Yopazo, estaremos presentando sobre el tema Escuela Latinoamericana de Comunicación, enfocándonos en el pensamiento utopístico regional. Esto para el ramo de Discursos, Medios y Sociedad con el profesor Claudio Maldonado. A continuación, los contenidos. Iniciaremos con la introducción. Veremos el contexto histórico, los autores principales y obras, fundamentos teóricos, ejemplos y terminaremos con una reflexión. En el apartado final se encontrará la bibliografía. Introducción. Para comenzar, la ELACOM busca una identidad propia para superar la dependencia extrema y el síndrome del colonizado. En esta presentación analizaremos su historia, el respaldo de la UMESP y la UNESCO y su enfoque en la investigación mestiza con el compromiso ético-político. Ahora el contexto histórico. La Escuela Latinoamericana de la Comunicación, o la ELACOM, surge en los años 60 y 70 debido a que en América Latina surgían varios conflictos políticos, sociales, culturales e ideológicos en la misma época. Estas revoluciones, movimientos populares o también dictaduras militares son movimientos que se vivieron en varios países, lo que hizo más difícil el pensar y el debatir libremente en las universidades y centros de estudio. Debido a esto, los fundadores de esto decidieron que no iban a recibir información externa, sino que se iban a centrar en sus propias realidades y a través de ello iban a empezar a tomar sus propias decisiones en base a sus propias culturas y sus propias realidades. En este contexto, muchos intelectuales comenzaron a decir que no bastaba con copiar modelos de comunicación, sino que ellos tenían que crear su propio pensar, su propia América Latina. La ELACOM se origina como un acto de resistencia intelectual ante la opresión de las dictaduras regionales y la hegemonía de potencias que imponían el estereotipo alineador a través de sus sistemas mediáticos. Este programa buscaba erradicar el síndrome del colonizado, definiéndolo como la amnesia histórica que llevaba a los académicos locales a renunciar al examen crítico de su propio pasado para copiar ciegamente los cuadros cronológicos y teoría de los países industrializados. Pasando al siguiente punto, esta resistencia se materializa en una investigación mestiza caracterizada por un hibridismo teórico que fusiona los paradigmas críticos europeos y empíricos norteamericanos con la herencia meso-suramericana y las culturas populares. El objetivo es rescatar un saber práctico en su triple dimensión, autóctono, mestizo y popular, para otorgar autonomía epistemológica al pensamiento regional. Esto también para superar la dependencia bibliográfica y metodología del extranjero. Esto se relaciona al siguiente punto, donde la escuela cuestiona la visión del capitalismo industrial que reduce la comunicación a una simple herramienta de manipulación tecnológica o a la formación de mano de obra intelectual destinada a justificar estilos de vidas importados. En su lugar, la ELACOM propone entender la comunicación como un proceso social indispensable para la elevación cultural, cuyo fin es forjar ciudadanos capaces de utilizar la democracia como un instrumento de coexistencia que elimine la exclusión social histórica de Latinoamérica. Ahora pasaremos a los autores principales. José Marqués es un investigador del campo de la comunicación en Brasil y es quien lidera el proceso de identificación y rescate del pensamiento de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Dejamos tres obras que se consideran más importantes, de las cuales hablaremos más adelante. Nos pasamos ahora a Jesús Martín Barbero, que es un teórico de la comunicación, filósofo, antropólogo y además semiólogo. Es uno de los pensadores más importantes de la comunicación, ya que transformó la forma en que entendemos los medios de comunicación y su relación con la sociedad. Nuevamente dejamos tres obras más importantes que se abarcarán más adelante. Continuando con Luis Ramiro Beltrán, es un destacado periodista, escritor y teórico de la comunicación de origen boliviano, y su trabajo transforma la forma en que el mundo entiende la comunicación al presentarla como una herramienta. Es considerado también institucionalmente como el padre de las políticas de comunicación en la región. Beltrán no se dedica a escribir muchos libros, por lo que solamente se encuentran libros compilados de artículos que él publicaba. Luego nos pasamos a Rosana Reguillo, que era una investigadora nacional de ciencias sociales, profesora, antropóloga y activista mexicana. Realiza muchos estudios que cruzan disciplinas como la antropología y la comunicación, y además se destaca mucho por integrar la investigación con el activismo social.
Nuevamente, 3 obras muy importantes y en general todas estas obras hablan acerca de la comunicación desde la identidad, la cultura y las desigualdades sociales de la religión. También acerca de la interpretación de la realidad y la relación que se establece entre los medios de comunicación y de la cultura popular. Principalmente se exponen cómo los medios masivos de comunicación moldean, difunden y transforman las tradiciones y la sociedad. Sin embargo, también podemos tener libros que tratan acerca de cómo la cultura popular transforma y resignifica los mensajes de estos medios de comunicación. También se ven estos medios como no naturales, sino como herramientas de dominación que moldean la realidad y el pensamiento social a través del lenguaje, entre otras cosas. Ahora bien, respecto a los fundamentos teóricos centrales, tenemos en primer lugar a la comunicología de la liberación, que plantea la necesidad de romper con la dominación cultural y dependencia epistemológica de la región, definiendo la comunicación fundamentalmente como un proceso liberador y de gobernanza ciudadana. El autor Luis Ramiro Beltrán es considerado el pionero de esta corriente, que surge como la respuesta al modelo difusionista y vertical de Estados Unidos, y toma de referencia a la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, donde la comunicación es el principio que despierta la conciencia para la toma de decisiones libres. Es así que Beltrán cuestiona el modelo clásico de emisor-mensaje-receptor por considerarlo autoritario y persuasivo, de manera que propone el modelo Oricom de comunicación horizontal, basado en el acceso libre, el diálogo y el intercambio de experiencias entre iguales. Continuando, tenemos el pragmatismo utopístico impulsado por el autor José Márquez de Melo, quien es el principal fundador de la ELACOM, como mencionaba anteriormente mi compañera. Esta corriente representa una evolución en el pensamiento comunicacional de la región, marcando una transición hacia una investigación-acción. Aquí, Márquez de Melo propone que la crítica debe ser una herramienta para producir conocimiento aplicable y que transforme la realidad, sosteniendo que se deben superar los complejos de inferioridad intelectual para entablar un diálogo abierto que permita mejorar la calidad de los productos mediáticos demandados por la sociedad. Em, un componente esencial es la posición utopística que se define como un análisis serio, racional y realista de las alternativas sociales. Así, esta postura impulsa una relación entre la universidad y el mundo profesional, planteando un fin ético-político que busca eliminar la exclusión comunicacional para que las sociedades latinoamericanas puedan elevar culturalmente sus industrias mediáticas y forjar ciudadanos que fortalezcan la democracia. Por último, tenemos la interdisciplinariedad política, que sostiene que la comunicación no puede ser una disciplina aislada o neutral, sino que debe ser un proceso crítico, comprometido y transdisciplinar orientado a la transformación social. Así se establece como una estrategia para superar la dependencia de modelos foráneos y construir un conocimiento propio. Asimismo, instituciones como la Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinares de la Comunicación, o Intercom, nacieron bajo esta corriente, vinculando a científicos sociales que ven en la comunicación un objeto de análisis profesional y académico. De manera que en esta corriente el pensamiento es intrínsecamente político e ideológico, alejándose del idealismo de una objetividad sin sujeto, proponiendo pensar la política radicalmente como cultura, donde la comunicación sirve como un dispositivo de visibilización de problemas sociales y de debate colectivo para combatir el síndrome del colonizado. Estos tres fundamentos principales permiten que la ELACOM sea un espacio de resistencia y construcción de soberanía intelectual en América Latina. Para aterrizar la investigación a la realidad cotidiana de las aulas, se rescataron estos ejemplos centrados en el consumo digital de la población juvenil, principalmente porque en la actualidad es evidente cómo los jóvenes pasan horas y horas consumiendo videos cortos en plataformas como TikTok o YouTube Shorts, bajo un formato automatizado y personalizado. A partir de esto, la Escuela Latinoamericana de la Comunicación plantea que este aislamiento e hiperpersonalización representa la evolución de la comunicación tanto vertical como asimétrica, dicha años antes por Luis Ramiro Beltrán. De esta manera se comprende que el algoritmo impone un monólogo tecnológico, donde se anula la reciprocidad, lo cual plantea un desafío urgente orientado a rescatar la comunicación horizontal en el contexto educativo. Se debe ser consciente que nuestra sociedad se encuentra inmersa en tendencias y publicidades, donde se adquiere ropa, celulares, se emplean modismos e incluso se adoptan estilos de vida simplemente porque eran virales o debido al impacto de campañas publicitarias.
Al examinar este problema a través de perspectivas como la de Thompson, se comprende que cuando las personas imitan estos modelos sin cuestionar sus orígenes, ni los intereses económicos o políticos que persiguen, se sitúan bajo la influencia directa de discursos hegemónicos. Bajo la mirada de la ELACOM y autores como Martín Barbero, se entiende que los estudiantes no son simples espectadores pasivos ni víctimas sin control de los mensajes que reciben. De hecho, el verdadero desafío de los profesores hoy en día es motivar el pensamiento propio de los estudiantes. La meta es que aprendan a analizar estos contenidos virales por sí mismos y sin necesidad de una mediación, dejando de imitar estas modas para convertirse en personas totalmente críticas y autónomas. A modo de reflexión general, por una parte, nos damos cuenta de que los principales aportes de la ELACOM es contribuir a la enseñanza de estos medios de comunicación, ya que promueve una visión mucho más crítica de esta. Esto quiere decir que invita a los estudiantes a no aceptar toda la información de manera automática, sino que deben analizarla y cuestionarla posteriormente. También nos plantea que los mensajes deben comprenderse desde una realidad social y cultural de las personas, y de esta manera reconocer que los medios influyen en la forma en que interpretamos el mundo y todo lo que nos rodea. Por otra parte, la ELACOM favorece al desarrollo del pensamiento crítico y la formación de estudiantes más conscientes y participativos. Sin embargo, también enfrentamos desafíos actuales relacionados con las redes sociales y la desinformación que se les da dentro de esta, ya que hoy circula una gran cantidad de información falsa o poco confiable. Frente a esta problemática, como futura docente, proponemos fortalecer la educación en las escuelas, enseñando a los estudiantes a evaluar críticamente la información que se les da y reconocer los intereses presentes en los discursos. De esta manera, producir contenido responsable y formar a personas críticas, reflexivas y comprometidas con la realidad social.